Continuamos con situaciones de carácter urgente. Nos vamos a ir a Comodoro Rivadavia en esta oportunidad para saludarlo a Leonardo Farías, quien es uno de los principales referentes de los taxistas, para mencionar lo que se vivió en la jornada del día de hoy en dicha localidad del Chubut, pero también cómo han ido avanzando durante esta tarde. Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Te saludamos desde Hora 21, desde Canal 2, desde Caleta Olivia. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, Leonardo, para contextualizar lo que ha pasado en la jornada del día de hoy, ¿cuál es el reclamo que ustedes como taxistas están solicitando al municipio? Tuvieron una posterior reunión, pero realmente ¿cómo está viviendo el sector, no, taxistas ante la crisis que se vive a nivel económico, no, en todo el país? Mira, para contextualizarte, nosotros hace ya prácticamente 4 años que venimos tratando de gestionar mejoras tanto para quien utiliza el servicio como para los prestadores del servicio. Veníamos trabajando, lo hicimos a nivel legislativo, logramos un montón de avances legislativos, pero cuando caíamos a la parte ejecutiva y se nos complicaba en la municipalidad para hacerte más específico. Estos últimos meses venimos tratando de acercarnos al municipio para tratar de comunicarnos y hablar personalmente con el intendente y el secretario de gobierno y tratar de explicarle que la situación era muy compleja. Y bueno, fueron dilatando los tiempos hasta que la situación llegó a ser una situación muy crítica, que es la que estamos atravesando en este momento. ¿Cómo definirías la crisis del sector? ¿Hubo bajas también en el uso de este medio de transporte de los taxis? ¿También influyó las otras aplicaciones de transporte? Mira, nosotros tenemos, somos conscientes que hay una multiplicidad de factores que determinan esta situación, pero dentro de esa multiplicidad también entendemos que el transporte a través de aplicaciones que no está regularizado en esta ciudad y que sí está penado por una ordenanza, no se estaría controlando como debería controlarse. Es lo que fuimos a plantear. Nosotros, aparte de eso, hemos tenido un impacto económico, un impacto tributario tremendo. Para que te des una idea, un documento como un carnet sanitario que se hace cada 6 meses pasó de valer de 9.700 pesos a 67.000 pesos. Imagínate el salto que es económico para llegar a esa plata, teniendo en cuenta que mis compañeros prácticamente trabajan por 20.000 o, en el mejor de los casos, 30.000 pesos por día. Todo esto se nos da por la falta, entre varias cosas, por la falta de control de aplicaciones prácticamente. Claro. ¿Cuánto tiene que trabajar, no, un taxista para poder recolectar, como vos mencionaste, no, para poder tener ese dinero al bolsillo? Vos le dijiste, son muchos factores, entre ellos también la suba de combustible que aumenta todas las semanas, lo que conlleva también tener un vehículo en condiciones, ¿no? Es muchísimo. Mira, nosotros el gasto hoy lo llevamos más fino al gasto por gasto, número por número, pero te puedo hacer un cálculo. Mira, nosotros desde que tarifamos, desde que se modificó la tarifa hasta ahora, que no se ha modificado de vuelta, ha pasado 1 año y medio y la tarifa nuestra está basada en un precio de combustible de 800 pesos el litro. Imagínate el desfasaje que tenemos, que tendríamos por más que estuviéramos trabajando de la manera que lo tendríamos que estar haciendo. No, es tremendo, es una crisis muy grande que obligó hoy a tomar una medida. En realidad la primera medida la tomamos el 1 de mayo. 1 de mayo nos acercamos a un acto donde debía asistir el intendente, interrumpimos el acto, pedimos el micrófono, nos cedieron la posibilidad de hablar y de expresar el problema, y eso terminó con la protesta y movilización que se llevó a cabo hoy en Comodoro Rivadavia. Hoy tenías casi 300 taxis rodeando la municipalidad y no se iban a mover hasta que se nos diera algún tipo de respuesta, algún tipo de solución. Hoy ya tiempo de gestión ya no queda, ¿viste? Necesitamos una solución más urgente.
¿Esas soluciones se las están brindando en un avance fue esta reunión? ¿Qué pudieron sacar de esta reunión como algo positivo? También se habló de poder eximirlos a ustedes de pagar los impuestos municipales, o al menos algunos de ellos. ¿Eso también estuvo sobre la mesa de debate? Sí, nosotros queríamos o tratábamos de demostrar que la crisis económica nos llevó a un punto donde necesitábamos que se declare la emergencia. Pero en Comodoro Rivadavia puntualmente la billetera de la municipalidad no la quieren tocar. Todo lo que es recaudación fue un tema que directamente se nos dijo que por el momento no. Lo que sí se logró en esta reunión es que se comprometieran. Nosotros tenemos una aplicación Sí. que debería ser de uso obligatorio, porque es lo que establece la última ordenanza que también presentamos nosotros, y el municipio se había comprometido en costear ese gasto. Esto fue hace 3 años. Imagínate que hoy sí o sí decidieron costearlo y le dimos un determinado tiempo para que ese costo estuviera cubierto, para empezar a trabajar con esa aplicación. Claro. También se lograron avances con respecto controles, también tuvimos avances con respecto a la desinfección, que es un trámite que venimos postergando, que postergamos este mes, y vamos a tratar de postergarlo o de presentar el mínimo de documentación para poder seguir trabajando. Imagínate que la flota de taxis original era de 265 y hoy tenés menos de 195 taxis en Comodoro Rivadavia, Claro. una ciudad que es enorme. Todos claros, sí, sí. Leonardo, ¿cómo ves el contexto de Comodoro Rivadavia, no? La gente, los vecinos, ¿utilizan los taxis, no los utilizan? ¿Cómo ves el comercio también? Porque esto, obviamente, la crisis no es ajena a todos los sectores, ¿no? Sí, bueno, puntualmente eso nosotros lo vemos, sabemos que hay un factor, que no es un factor, sino es un grupo de factores económicos a nivel nacional, provincial y mucho más a nivel local. Nosotros hemos tenido y hemos sufrido, calculo que ustedes también, un gran impacto económico por la cantidad de gente que se ha quedado sin trabajo, y la comparativa hoy estaba ahí también, en comparar el servicio de taxi con un negocio que trabaja menos. Nosotros tratamos de establecer las diferencias. Nosotros, a diferencia de otro comercio que también está pasando por la crisis, nosotros no podemos regular el precio del servicio nuestro. Ese precio lo regula el municipio a través del consejo y lo hace una vez por año. ¿Me entendés? O sea, la crisis, si bien impactó en la ciudad de una manera que no te podés imaginar, la cantidad de locales que hay cerrados, el cambio que ha tenido la ciudad en este último año y medio, pero a nosotros también nos impactó tremendamente. ¿Cómo siguen, Leonardo, tanto con sus reclamos? Si bien hubo un principio de avance, pero todavía, o sea, la crisis se ve en el bolsillo cada una, en todas las noches que ustedes, todos los días que ustedes están trabajando. No van a seguir de trabajar, no van a parar de trabajar, obviamente para tener un peso en el bolsillo, pero cómo continúan también para poder finalmente tener estas medidas y poder afrontar la crisis económica. Mira, nosotros seguimos gestionando. Hay un grupo, bueno, en este momento en Comodoro Rivadavia, el grupo que se vio en la municipalidad nucleaba el total de los sectores de taxis. Nosotros seguimos trabajando, gestionando. Hoy se logró, de las 5 o 6 cosas que se llevaron, se logró 3, o nos faltan las otras 2 que tienen que ver directamente con la presión tributaria. Nosotros tenemos que garantizar la previsibilidad del servicio y el mantenimiento de las unidades, porque imagínate que no solo hace al trabajo nuestro, sino a la seguridad de quien transportamos, ¿viste? Claro. Vamos a seguir trabajando y esperando que esta vez, porque es lo que nos pasó ahora puntualmente, interrumpimos el acto del 1 de mayo, también nos metimos en la municipalidad porque no encontrábamos respuestas del lado del intendente. La parte ejecutiva del gobierno de Comodoro Rivadavia estuvo ausente o ajena a nuestra situación, y por eso se dieron las cosas como se dieron, ¿viste? Sí. Ahora entendemos que a partir de hoy tendremos un diálogo mucho más fluido y una agenda para trabajar con un montón de cositas que tenemos que ir cambiando de a poquito para poder asegurar
por un lado las fuentes laborales y por otro lado el servicio con toda su seguridad y la calidad que el servicio de taxi siempre estuvo en Comodoro. ¿Cómo, por último te pregunto, y muchas gracias por esta comunicación, cómo ves el panorama de acá a lo que ya estamos en mayo, vos dijiste estaban hace años con esta situación, pero en este panorama 2026, ¿cómo lo ves? Mirá, Comodoro Rivadavia tiene una crisis, y esto es una opinión personal, una crisis muy marcada política. Comodoro Rivadavia tiene un desacuerdo permanente entre su parte legislativa y su parte ejecutiva, y esto se da, o me baso en decirlo, de que nosotros legislativamente logramos muchísimos avances. Fuimos, creo que la ciudad, calculo que sí, fuimos la primera ciudad en legislar en contra de las aplicaciones, y la legislación está hecha, fue aprobada, y el Ejecutivo no puede implementar por falta de personal, por falta de recursos, quizá por no afrontar el costo político que tiene hoy salir a hacer cumplimentar la ordenanza como corresponde. Entonces, yo entiendo que, y espero en realidad que de acá a un futuro ellos puedan volver a unificarse y a trabajar todos en un mismo bloque, porque si no va a ser muy difícil, va a ser muy difícil seguir trabajando, porque imagínate que es dar batalla en dos lugares diferentes que pertenecen al mismo bloque político. Y los trabajadores en el medio, ¿no? Los trabajadores en el medio, en el medio, Comodoro Rivadavia ha registrado accidentes con vehículos de aplicación donde han fallecido personas, ¿entendés? Acá es lo mismo que te lleve un taxi modelo 2018 con todas las cosas que tiene que tener el vehículo para brindarte seguridad, a que justamente al lado tuyo en el semáforo tengas un Palio 2004 sin... Claro, sí. La municipalidad... Es un riesgo pero gigante para la gente que se traslada en esas aplicaciones. Por último, ahora sí, Leonardo, ¿sabes que una frase que circuló también a través de las redes sociales es que estaban no descartan tirar la toalla? ¿Esto realmente es así? ¿Tanto es el desgaste de los trabajadores? Vos pensás en esto, mirá, cada vehículo que tiene un propietario ronda entre los 16 millones y 22, acá hay autos muy caros, trabajando y prestando un servicio. Nosotros prestamos un servicio de transporte público donde vos pones un vehículo con las características que te indica la ordenanza, y la municipalidad te fija una tarifa por la cual vos vas a amortizar ese gasto. Ahora te hago esta cuenta, imagínate que vos conmigo decidimos tener una licencia y poner un vehículo de 18 millones de pesos y estás ganando menos de 20.000 pesos por día. Claro. Olvídate que la idea de dejar todo, creo que se nos cruzó todo por la cabeza. Pero la realidad es que el taxi es prácticamente una institución en Comodoro Rivadavia, hace más de 45 años que funciona, y es un servicio al cual tendrían que defender un poquito más desde el lado político, ¿viste? Sí. Pero sí, hay mucha gente, no mucha, pero por lo menos 15 personas que en el transcurso del año entregaron las licencias que en su momento, hace 2 años atrás, eran carísimas. O sea, hoy una licencia de taxi valía prácticamente el valor de 2 vehículos. Y hoy las están entregando. O sea, sí, hay una crisis muy marcada acá. Sí, se nota, sí, hemos dialogado también con muchos trabajadores del sector, la crisis es total, el cierre de los comercios, los reclamos y esto, la falta de respuestas, la falta de medidas urgentes para afrontar la crisis, eso se ve reflejado en las calles también. Leonardo, te agradezco mucho esta comunicación, esperamos tener otra próximamente, obviamente eso es algo que nos atraviesa a todos, hay muchos vecinos de Caleta Olivia que van hacia Comodoro Rivadavia, utilizan el servicio de los taxis también, entonces reitero, esto es algo que nos involucra a todos. Te agradezco mucho y bueno, reitero que esperamos tener otra próxima comunicación. Te agradezco un montón la posibilidad de poder comentar una situación que nos atraviesa, como decís vos, a todos. Te agradezco un montón, que tengas una excelente noche. Muchas gracias. Muchas gracias.